Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la atenta introducción. Agradezco al comité organizador, al doctor Meléndez, la oportunidad de estar con ustedes y platicarles de este tema de lo que es cirugía de epilepsia y sobre todo en el paciente pediátrico. Y esto se debe a que muchas veces no tenemos en cuenta que tenemos esta opción para los pacientes, en primer lugar adultos, y cuando pensamos en una cirugía de epilepsia y más en un niño, todavía decimos mejor no. Y quiero revisar varios datos con ustedes, varios temas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Y es bueno, ¿y dónde, en qué la cirugía de epilepsia tiene su papel en el mundo de la epilepsia? En México se calcula que el 2% de la población padece epilepsia. Y sabemos que gran parte de este grupo, gran parte de este grupo responde con tratamiento médico. Pero hay un grupo de ellos, el 20 o 30%, que no tienen una respuesta adecuada con al menos 2 medicamentos antiepilépticos, o sea, son refractarios a tratamiento médico. Y es este grupo precisamente los que pueden beneficiarse con un procedimiento quirúrgico. Y es que el identificar a estos pacientes es la primera gran parte del éxito de la cirugía de epilepsia para ellos. No es nada nuevo, desde 1960-70 se ha estado realizando cirugía de epilepsia en adultos. Y en cirugía, y ya tenemos inclusive artículos en New England, como es este que les estoy presentando, donde efectivamente ya también está comprobado ampliamente el éxito que tiene el hacer una cirugía en este grupo de pacientes que no respondan con los medicamentos en niños. Habiendo dos grupos de trabajo en los cuales tenemos niños que están convulsionando 10, 20 veces al día y que están manejándose con medicamentos contra los que ofrecemos la cirugía, resulta que hasta 7 veces más tenemos una mejoría en este grupo de pacientes cuando le hacemos una cirugía de epilepsia, que podemos darles una mejoría a este grupo de entre un 65 y un 80% de los pacientes, contra un 14% de efectos adversos transitorios o que tengan un 5% de déficit neurológico permanente. Pero ¿cuál es la situación en especial que tienen los niños en cuanto a la epilepsia? Pues obviamente la primera característica que brinca por obviedad es la edad. Y sobre todo la edad vamos a ver cómo nos impacta, porque número uno, tenemos en estos niños que hay una madurez cerebral que se va desarrollando en los 2 primeros años de la vida, lo cual esto nos ocasiona que los síntomas son más complejos, la semiología de las crisis es más rara, los hallazgos de electro son más difíciles de checar y la neuroimagen, las resonancias magnéticas en ocasiones por falta de mielinización no nos permite ver las principales causas de epilepsia refractaria de tratamiento en niños. Igual, el mismo hecho de que estos niños son inmaduros se ve afectado en su cooperación, no cooperan para hacer una resonancia magnética funcional o un WADA. Además de que la misma edad cambia las indicaciones de la cirugía. En un adulto, por ejemplo, decimos que por lo menos se dice que es refractario a tratamiento médico cuando cuando tienen más de 2 medicamentos a dosis adecuada por más de un año y no tienen una respuesta adecuada. Pero en el caso de los niños, como sabemos el efecto tan catastrófico que tienen las crisis y el impacto que tiene el desarrollo psicomotor, en ocasiones no esperamos a que pase un año para ofrecerles el procedimiento quirúrgico. Y además la misma edad a veces no nos permite hacer todos los procedimientos quirúrgicos que quisiéramos, como por ejemplo estimulación cortical con paciente despierto, que en ocasiones nos cuesta mucho trabajo en los niños. Cuando uno revisa las series de cirugía de epilepsia, tanto en adultos como en niños, la primera causa o etiología de cirugía de epilepsia es la esclerosis mesial temporal. Pero cuando uno voltea a ver a los niños, esto cambia totalmente y empezamos a ver que son otras las razones por las que los niños tienen este problema de epilepsia refractaria, como puede ser una displasia cortical en un 42% en este trabajo de Harvey, o también visto en Brunk, en el cual revisó una serie de experiencia de hospitales en Alemania, en el cual encontró que el 40% de los pacientes que tenían epilepsia refractaria de tratamiento médico tenían malformaciones corticales, seguido de tumores cerebrales, esclerosis hipocampal o gonolesionales. Otra gran característica de los niños es que ellos tienen una situación que son los famosos síndromes epilépticos catastróficos,
Como pueden ustedes observar aquí, lesiones perinatales amplias, los cuales los condicionan a presentar crisis de difícil control, o este otro caso que es una hemimegaencefalia, el Sturger-Weber, aquí pueden ver ustedes precisamente toda esta infiltración vascular, o la esclerosis tuberosa, como es precisamente este paciente con múltiples túberes. Sabemos nosotros poco a poco que parte de la genética de estas lesiones están enfocados sobre todo en las diferentes vías, como es la PI3K y la AKT, en las cuales la ventaja de estar empezando a estudiar todas estas vías genéticas es que ya hay bloqueadores de las vías que les podemos dar y de esa manera impactar en el control de las crisis de estos pacientes, así como en la formación de tubulinas, las cuales de alguna manera nos explican la migración durante la gestación de las diferentes capas de la corteza y que también nos ayuda a tener una fisiopatología e intentar buscar un tratamiento genéticamente dirigido. Entonces, a grandes rasgos, nosotros encontramos un balance en lo que es en el niño, y es que por un lado, por la edad, como está en inmadurez su cerebro, es más susceptible a lesión por las crisis y por tanto tiene un impacto en su desarrollo psicomotor, son más vulnerables al efecto adverso de los anticomiciales, implican una mayor dificultad en la definición de la zona epileptógena y pueden inclusive, si llevan mucho tiempo, otras áreas empezar a tener un origen de crisis, como es una epileptogénesis secundaria. Pero por el otro lado, la ventaja que tenemos es la plasticidad funcional, que estos niños tienen una mayor capacidad de recuperación que se basa en la reorganización de las funciones neurológicas, y es especialmente evidente en los pacientes menores de 5 años. Entonces, el mensaje que les quiero dar aquí es, los niños sí son candidatos a realizar una cirugía de epilepsia. ¿Por qué? Porque las crisis los afectan más, altera su desarrollo, y si nosotros los identificamos de manera temprana y les ofrecemos un procedimiento quirúrgico, ellos van a responder mucho mejor y vamos a tener un mejor desarrollo psicomotor de ellos. Y entonces, esto es lo que les digo, las diferencias en el grupo pediátrico. Ya les había platicado de la definición de refractariedad. No nos esperamos a que pase un año. Si nosotros identificamos estos síndromes epilépticos que les había mostrado, como es el Sturger-Weber, como es la hemimegaencefalia, no esperamos un año con 2 o 3 medicamentos para ofrecerle un procedimiento quirúrgico. Y, por otro lado, también los objetivos de la cirugía se adecúan a la edad pediátrica porque buscamos un control de crisis, pero también buscamos una prevención mayor sobre el daño en desarrollo y buscamos evitar una epileptogénesis secundaria. Este diagrama que les traigo a continuación es en lo que se basa la cirugía de epilepsia, tanto en adulto como en niño, que es la identificación de la zona epileptógena, que es un concepto en el cual es la cantidad de corteza que nosotros tenemos que resecar para que haya un impacto en el control de las crisis. Nosotros, este concepto, nosotros podemos ver varios puntos, se divide en varios puntos, como puede ser esta zona que puede ser una lesión que explique y que irrite, la otra que puede ser una parte que esté irritada, otra precisamente una zona que nos dé las manifestaciones, todo esto rodeado precisamente por lo que es el área funcional, y todos estos elementos son los que nos ayudan a conformar lo que es la zona epileptogénica. Y por ende, nosotros cuando pedimos estudios, podemos ver una parte de la zona epileptogénica, pero no hay un estudio que nos diga completamente, esta es la zona que tenemos que resecar. Nosotros por la semiología podemos saber la zona de sintomatología, por el electroencefalograma, videoelectroencefalograma, electrocorticografía, podemos identificar la zona irritativa. Podemos con la resonancia ver una lesión que explique toda esa irritación. Podemos con el PET y con la neuropsicología saber qué zona del cerebro está con una función alterada. Y todo esto nos ayuda de alguna manera a integrarlo y nosotros determinar ese punto. Y si nosotros logramos identificar ese punto y logramos hacer la resección, es cuando obtenemos los mejores resultados en los pacientes. Y este es el diagrama que yo les quería comentar. A grandes rasgos, cuando nosotros logramos identificar la clínica que concuerda con los hallazgos de electroencefalografía y con la imagen, en ese momento nosotros podemos conformar nuestra zona epileptogénica y por ende nosotros podemos ir por ella y tener una adecuada respuesta.
Entonces, cuando a nosotros llega un paciente con crisis de difícil control, en primer lugar tiene que ser visto en una clínica de epilepsia, donde vamos a encontrar neurólogos, neurofisiólogos, neurocirujanos, tanto de adultos como de niños, neuropsicólogos, todo un grupo multidisciplinario que va a revisar ese paciente. Y la primera pregunta que tenemos que contestar realmente ¿es refractario tratamiento médico? ¿El medicamento que se le está dando es el adecuado? ¿Se le está dando en las dosis adecuadas? Ya una vez, si la respuesta es no, pues se continúa dando el manejo. Si la respuesta es sí, ya agotamos los medicamentos, entonces en ese momento empezamos todo lo que es la revisión del caso, revisamos lo que es los hallazgos de neurofisiología, lo que es la resonancia, la neuropsicología, y podemos utilizar otros estudios como PET, SPET o resonancia magnética funcional. Y entonces viene la gran pregunta, una vez que ya revisamos todo el paciente, llegamos y decimos, ok, el paciente identificamos o no una zona epileptogénica, ¿es focal, está bien localizada o es generalizada? Y a partir de ahí empiezan las tomas de decisiones. Si es focal, ok, la tengo bien localizada, sí, entonces es temporal o extratemporal. ¿Y por qué hacemos esta primera diferencia entre si está localizada exclusivamente en el lóbulo temporal o si está localizada fuera del lóbulo temporal, al referirnos con extratemporal? Porque nosotros sabemos, con los estudios que a continuación voy a describir, que los pacientes que mejor les va es a los pacientes que tienen el foco en el lóbulo temporal y sobre todo, como es el caso de los adultos, en la esclerosis mesial temporal. Cuando es extratemporal, frontal, la tasa de éxito disminuye porque nos cuesta más trabajo localizar la lesión. Y esto es lo que precisamente les quería enseñar. Estos son los diferentes tipos de factores donde se va midiendo el éxito de una cirugía resectiva. Estamos ahorita en lo que es cirugía resectiva, donde vemos precisamente que a los que mejor les va, estamos hablando del Engel clase 1. Esta clasificación habla precisamente de la mejoría de las crisis después de la cirugía. El Engel 1 es totalmente libre de crisis. Observamos que los pacientes que tuvieron mejor respuesta fueron precisamente aquellos del lóbulo temporal y que tenían una esclerosis mesial. En segundo lugar, eran pacientes que tenían tumores que ocasionaban las crisis convulsivas, que nosotros hacíamos una resección completa y respondían. El siguiente lugar eran las malformaciones arteriovenosas que también, o cavernomas también, que también tenían una muy buena respuesta, hasta de un 75-95% de los pacientes alcanzábamos un Engel 1. ¿Y cuál era el que peor les iba? Pues los pacientes con una displasia cortical focal. ¿Y por qué? Porque no estaban tan bien circunscritas y en muchas ocasiones están extratemporales y en relación a un área elocuente. En este otro estudio de Tate nos habla precisamente de esos pacientes que tenían una lesión fuera del lóbulo temporal y cuáles eran los factores que mejor les los factores que mejor hacían pronóstico en relación a tener libres de crisis. Ustedes pueden ver esta gráfica donde, donde vemos las probabilidades, mayor de 2-3 veces es la probabilidad de que estuviera libre de crisis y vemos los diferentes variables. Y sobre todo quiero que pongan atención en estas en cuanto a la histología, otra vez lo que eran las lesiones como tipo malformaciones, eran las que mejor les iba en relación a hacer una resección completa y que obteníamos una mejor respuesta. Pero sobre todo, las que mejor les iba también eran aquellas en las cuales encontrábamos una lesión que explicaba ese foco irritativo. Entonces volvemos otra vez a nuestro diagrama, clínica, neurofisiología y resonancia. Si confluye es cuando tenemos el paciente ideal para hacer una cirugía resectiva y poder ofrecerle la cirugía, hacer la resección y tener un mejor impacto de las crisis. Y entonces empezamos a tener estos pacientes a los cuales empezamos a hacer nuestra planeación y nuestro plan de trabajo durante la cirugía. Y entonces dividimos en 3 grandes momentos cuando abordamos estos pacientes. Número 1, todos los estudios preoperatorios, que es lo que vamos a revisar, de resonancia magnética, tanto estructural, aspectos funcionales, videoelectro, perfil metabólico, los cuales nos permiten empezar a determinar esa localización de la zona epileptogénica. Aquí, por ejemplo, les muestro lo que era una lesión en una resonancia magnética. Generalmente para los casos de epilepsia pedimos el protocolo de Harness, el cual son cortes finos
muchas veces orientados en el eje mayor del hipocampo y que están caracterizados por el T1, T2, con múltiples cortes, y donde precisamente, por ejemplo, este caso les muestro lo que era una lesión localizada en el giro angular del hemisferio del lado izquierdo, el cual vamos viendo tanto en T1 como en el FLAIR cómo se va conformando y su relación con las áreas elocuentes. Pero ¿qué más podemos hacer con la resonancia? Por ejemplo, en resonancia ya de 3 teslas, lo que podemos hacer es, en este caso que vemos aquí, una displasia frontal del lado izquierdo, podemos hacer como desplegado curvilíneo, donde podemos ver mucho mejor la simetría de las circunvoluciones y empezamos a orientarnos a que en esa lesión, a que en esa parte precisamente, esta que se ve diferente en relación al otro lado, hay una alteración de los surcos y hay una zona de displasia, y es precisamente ahí donde pudiera estar iniciando las crisis convulsivas. También la espectroscopía tiene una función, como la esclerosis mesial, donde nosotros ponemos el voxel tanto en la cabeza como en el cuerpo del hipocampo, y con eso nosotros determinamos que una disminución de la N-acetil aspartato, vemos una disminución y que nos habla de que hay una esclerosis precisamente del hipocampo. Ya entrando más estudios, cuando ya encontramos la lesión como la que les acabo de enseñar y queremos saber cómo está en relación a sus áreas elocuentes, podemos pedir la tractografía, la cual nos permite ver precisamente lo que es el fascículo arcuato, como es este caso rechazado, o el fascículo frontal occipital inferior, cómo es rechazado, y de alguna manera nos ayuda a proteger al paciente, sabiendo muy bien todos aquí que el principal problema de esta lesión es un problema en el área de Wernicke y que el paciente podría salir con una afasia sensitiva. Otro estudio que utilizamos mucho es el PET. A veces vemos la resonancia, tenemos un paciente que tiene crisis convulsivas, sabemos que es frontal del lado derecho, no alcanzamos a ver bien la lesión en la resonancia, pedimos el PET, y el PET generalmente nos muestra una zona de hipometabolismo como la que estoy mostrando en este otro caso, donde está bien circunscrito y nos ayuda a enfocar nuestra atención hacia esa zona y que podamos ofrecer una cirugía. Este es otro PET. El PET generalmente es un estudio interictal, significa que es un estudio en el cual el paciente no está convulsionando, hacemos el estudio. Cuando nosotros tenemos otros pacientes como el SPECT, que es diferente, que es el flujo cerebral, y ahí lo que hacemos es metemos al paciente en la sala, esperamos a que tenga una crisis, ponemos el radiomarcador y hacemos el estudio, y ahí se ve una hiperintensidad o un hipermetabolismo más bien de la zona afectada. En este caso, este PET, la situación fue que era un PET, pero convulsionó dentro de la sala, y lo que vemos es un aumento del metabolismo precisamente. Y entonces, bajo todos estos estudios ya nos empezamos a orientar hacia dónde está la lesión. Una vez ya identificada, empezamos a hacer nuestra planeación, vemos por ejemplo esta lesión talámica, cómo está en relación a las diferentes tractografías, con la tractografía, al fascículo arcuato, al fascículo occipito frontal inferior, y empezamos a ver precisamente cuál es su relación y empezamos a hacer la planeación durante la cirugía. Y ya una vez dentro de quirófano tenemos varios elementos que podemos ayudar para hacer esta resección de la lesión, como es la neuronavegación, que todo el mundo conocemos aquí, que nos ayuda a identificar esa lesión, pero a veces no todos sabemos el gran defecto que tiene la neuronavegación, y es que una vez que uno abre, hay a medida que vamos drenando el líquido cefalorraquídeo hay un desplazamiento, y no es real. Generalmente, si uno revisa la literatura, comentan que lo ideal es tener una resonancia magnética transoperatoria, pero eso no es una realidad en Latinoamérica. Lo que sí es una realidad es un ultrasonido transoperatorio, como el que les estoy mostrando aquí, que es algo tan sencillo como pedirle a nuestros compañeros anestesiólogos que nos presten su ultrasonido, que es el caso que aquí les muestro precisamente. Este es un ultrasonido de nuestros compañeros anestesiólogos o vasculares o de otras especialidades, y aquí ustedes precisamente pueden ver precisamente al final del surco lo que es una displasia cortical, y eso nos ayuda mucho mejor a hacer la resección y en tiempo real. Y tú puedes hacer puedes hacer un escaneo de la lesión con el ultrasonido, haces la resección y vuelves otra vez a hacer el ultrasonido y vas midiendo el grado de resección de la misma.
Y, por supuesto, hablar de lo que es la electrocorticografía para encontrar la zona irritativa y mapeo y monitoreo neurofisiológico que vamos a hablar a continuación. Entonces, estas son las herramientas que tenemos. En ocasiones estamos ya hablando de herramientas de neurofisiología, estamos en el quirófano y encontramos la lesión, pero a veces no encontramos claramente el área motora. Una herramienta muy valiosa en niños es precisamente esto que se llama el mapeo funcional o fase reversa, la cual consiste son los clásicos potenciales somatosensoriales, hacen la estimulación en el nervio mediano, pero nosotros ponemos una tira donde anatómicamente consideramos que está el surco central y de donde vemos precisamente la respuesta normal de los potenciales somatosensoriales y tienen una contraria. En ese momento nosotros podemos identificar con sumo detalle dónde está nuestro surco central y por ende sabemos que esta zona de aquí es la área motora. Esta es una de las herramientas. Otra de las herramientas es obviamente estimular directamente con un sistema, puede haber varios tipos de sistema que vamos a ver a continuación, como puede ser el tipo bipolar o monopolar, y con eso vamos estimulando el área motora, y ya sea que el paciente esté despierto y veamos las respuestas, o por medio de una electromiografía, podamos ir viendo cuáles son las partes que estamos estimulando del área motora. Y este diagrama es precisamente lo que les comentaba. Podemos usar varios tipos de estimulación de baja y de alta, con método de bipolar o monopolar, puede ser cortical o subcortical. Por ejemplo, monopolar, tú vas haciendo la resección y si te vas acercando a la vía córtico-espinal, inmediatamente te avisa la máquina que estás cerca. Y puede ser con paciente despierto o paciente dormido con electromiografía. En el caso de los niños, en muchas ocasiones, por su falta de cooperación que habíamos platicado durante la presentación, no es posible hacerlo despierto, puede estar dormido y podemos hacerlo por electromiografía y de una manera así cuidar al paciente. Les quiero enseñar este primer caso. Es un paciente de 16 años, el cual tenía crisis parciales complejas de difícil control, y le hacen la resonancia magnética y efectivamente encontramos esta lesión. Un poco más abajo ya tenía alteraciones del lenguaje, un poco en lo que es la segunda circunvolución temporal, abajo del angular, del giro angular. Esta lesión, pueden ver ustedes estas características, es la clásica de palomita de maíz, lo que nos hizo suponer que era un cavernoma. Lo que hicimos fue, paso número 1, entramos a quirófano y con el neuronavegador localizamos la lesión. Posteriormente hicimos la electrocorticografía, otra vez el diagrama que les puse, imagen, neurofisiología y semiología. Empezamos con las rejillas, empezamos a buscar efectivamente dónde tenían la mayor actividad de electrocorticografía y posteriormente procedimos a la resección. Hicimos la resección de la lesión completa, volvimos otra vez a revisar y seguía todavía activo la zona irritativa. Y esa todavía tuvimos que ampliar más los bordes de la resección. Entonces, volvemos otra vez, el objetivo de la cirugía era un paciente que tenía descontrol de crisis. Sí era el objetivo resecar la lesión, pero también era el objetivo resecar la zona irritativa, que fue lo que se realizó. Aquí ustedes pueden ver ya el resultado final, la lesión, el cavernoma, con una tomografía post, con resección completa de la lesión. Pero aquí tenemos otro caso. Esta era una niña de 13 años, la cual tenía una lesión frontal, que ya les había estado enseñando algunas lesiones, en algunas diapositivas pasadas, y que en el PET precisamente veíamos una zona de hipometabolismo. Entonces, a ella lo que hicimos es, entró a quirófano, con el navegador localizamos la lesión. Este navegador en particular tenía la posibilidad de integrado el ultrasonido, y aquí precisamente luego hicimos la electrocorticografía, y esto es lo que le quiero enseñar. La línea azul oscura es precisamente donde estaba la lesión. El área naranja localizamos lo que fue el área motora, con lo que ya les había platicado, la tira de fase reversa y la estimulación directa con paciente dormido, y con la electrocorticografía habíamos localizado esta zona irritativa. Procedimos a realizar la resección de toda esta parte, incluyendo la zona irritativa, y resultó ser un oligoastro. Y esto es lo que les comentaba precisamente. Llegamos, estimulamos bipolar con paciente dormido y íbamos viendo con la electromiografía. Y esta es la resección de la lesión con un Engel de 1 en esta paciente.
Pero las cosas se van complicando, como este otro caso que ya les había enseñado, en el cual la lesión está totalmente en el área angular. Nuestra mayor preocupación en este paciente es el lenguaje. Y el lenguaje puede estar afectado tanto porque yo me lleve una de estas fibras, la del arcuato o el fronto occipital inferior, o aparte le hicimos la resonancia magnética funcional y encontrábamos que tenía parte en el paradigma del lenguaje de semántica, encontrábamos una activación en la parte más dorsal de la lesión. Con todo este contexto, llevamos al paciente a quirófano, otra vez utilizando el navegador, localizamos la lesión, otra vez con el ultrasonido que venía integrado, vean cómo hacemos un primer escaneo y una reconstrucción en 3D, donde vemos precisamente dónde está la lesión, y posteriormente, ya identificada, hacemos lo que es la electrocorticografía y encontramos que además de la lesión, esta zona estaba exactamente la zona irritativa, donde veíamos mayor actividad en la electrocorticografía. Y entonces, en esta ocasión, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos fue, en una técnica de Penfield bipolar, con paciente despierto, empezamos a estimular. Aquí ustedes pueden ver. Ahí vamos estimulando, el paciente ya está despierto. Vamos estimulando, va la neuropsicóloga trabajando con él. Otra vez esto es un trabajo multidisciplinario. Y ahí vamos determinando la área segura donde entrar por la lesión. Este pequeño tenía 14 años, cooperaba. La neuropsicóloga se encarga primero de hacer una evaluación y ver que efectivamente el niño coopere, y con eso vamos trabajando. ¿Cuál es? Ya una vez posteriormente que vimos que esta que era el área donde estaba la zona donde estaba la lesión y que el área del lenguaje estaba lejos, entonces procedimos a continuación a hacer la resección. El paciente seguía despierto y lo que hacíamos, quiero que fijen su atención en este aspirador, el cual precisamente se encarga de hacer una estimulación monopolar subcortical. Es decir, yo estoy aspirando y estoy estimulando. La regla, el amperaje se pone entre 4 o 5 miliamperes, y en el sistema monopolar hay una regla de 1 milímetro, 1 miliamper. ¿Qué significa? Que si yo pongo en 5 miliamperes el equipo, a los 5 milímetros que me acerque a la vía córtico-espinal me activa, es mi margen de seguridad. Y vamos haciendo la resección y vamos estimulando. Y todo el tiempo el paciente estaba despierto y estaba haciendo los ejercicios, porque era el lenguaje lo que nos interesaba. Aquí finalmente logramos la resección completa de la lesión. Vamos checando otra vez con el ultrasonido qué tanto vamos, y finalmente hasta hacer la resección completa. Entonces ya vimos que los mejores resultados que tenemos en cirugía de epilepsia es cuando lo encuentras asociado a una lesión por resonancia y que es concordante con la clínica y con la neurofisiología. Pero ¿qué pasa? Pero no siempre la vida es fácil y no siempre localizamos tan bonito la zona epileptogénica o la sospecha. ¿Qué pasa cuando mis estudios no son concluyentes? Entonces pasamos a algo que se llama una fase 2, en la cual en un primer tiempo quirúrgico metemos al paciente. Al principio se utilizaban las rejillas y luego se utilizaron lo que son electrodos profundos, que es la estereoelectroencefalografía. Y la finalidad de esto se le coloca las rejillas o los electrodos profundos, y posteriormente el paciente se va a su habitación, a un área de monitoreo, y está varios días. Y entonces con esto nosotros buscamos, número 1, que presente una crisis y que veamos exactamente dónde empieza, con ayuda de la rejilla o del estereoelectro. 2, posteriormente que nosotros estimulemos y que el punto exacto donde empezaba la crisis se vuelva otra vez a manifestar. Y 3, buscamos localizar las áreas elocuentes, si está cerca de área de motora, si está cerca del lenguaje. Se usan rejillas, se usan electrodos profundos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las rejillas se usaron durante muchos años, pero se vio que para
registrar elementos profundos no eran tan buenas y hay un riesgo de hemorragia subdural o de edema cerebral. En cambio, los electrodos profundos son muy buenos para la parte profunda, tienen un riesgo mucho menor de sangrado, el paciente los tolera mejor, hay menos posibilidad de accidentes, pero son muy costosos. ¿Y cómo se ponen estos electrodos profundos? Ya puede ser de la técnica clásica, como puede ser con un marco de estereotaxia, o puede ser con el uso del robot. En este caso, por ejemplo, este era un paciente de 7 años, el cual no tenía antecedentes de importancia. Tenía de todos los tipos, tenía crisis atónicas, crisis parciales motoras de mi cara derecha y posterior generalización, crisis hipermotoras. La primer paso, la semiología, ya nos hablaba de que había un problema de tipo frontal del lado izquierdo. Tenía de 7 a 8 crisis al día, o sea, ya tenía el criterio de ser refractario a tratamiento médico y tenía los medicamentos en dosis adecuadas. Se hace el electro y efectivamente nos muestra una lesión frontocentral del lado izquierdo. Aquí tenemos otro electro donde vemos precisamente frontal central del lado izquierdo. Entonces ya tenemos una concordancia de semiología y una concordancia de neurofisiología. Encontramos la lesión, era una lesión con un engrosamiento de la corteza, estábamos sospechando una displasia, pero aquí es donde empezamos los problemas. Era una lesión que estaba cerca del área motora, y cuando le pido una resonancia magnética con paradigma de mano del lado derecho, encontramos que exactamente, por lo menos en el estudio, se veía que la displasia estaba en el lugar de la mano, donde se iniciaba la fuerza de la mano derecha. El lenguaje se veía lejos de ahí, obviamente, y entonces es este paciente el candidato a que le hagamos una fase 2, ya sea con una rejilla o con la colocación de electrodos profundos. En este caso se decidió por estereoelectroencefalografía. Se colocan los electrodos. En este electrodo F2C es precisamente el que iba directo a la displasia. Pongo uno aquí precisamente para checar el área motora, pongo otro aquí para área premotora, voy rodeando la lesión, lo llevamos a tomografía, le ponemos el marco de estereotaxia y con ese le vamos colocando los electrodos profundos. Se le colocaron exactamente estos 7 electrodos y con eso logramos precisamente determinar. Entonces, ¿qué es lo que buscábamos? El orden que les dije. Número 1, evidenciar una crisis convulsiva, como la que están observando aquí. Empieza la actividad aquí empieza los síntomas y aquí ya hay una total alteración paroxística. Vean cómo extiende el brazo y hace como un tipo 4 y ahí empezamos a localizar dónde están nuestras actividades. Posteriormente, ¿qué hacemos? Hacemos estimulación para ver dónde está el área motora. Este es el lugar de la estimulación. Vean cómo empieza la estimulación y vean la mano cómo empieza a engarrotarse y de repente deja la estimulación y la suelta. Y entonces, nosotros encontramos con esto dónde empieza la crisis, dónde empieza a manifestarse y dónde está el área motora. Como estaba muy cerca el área motora de donde inician las crisis, en este primer paso decidimos hacer una lesión con los mismos electrodos y hacer una lesión con radiofrecuencia. Este es el resultado final. El paciente tiene un resultado, un Engel 3, tiene una mejoría parcial. Estamos valorando si con esta información volvemos otra vez a entrar y hacer una resección cuidando el área motora. Ese es el gran grupo que hemos estado viendo de que cuando yo localizo la lesión, ya sea que la localizo de primera instancia con los estudios básicos, o necesito hacer un fase 2. Pero ¿qué pasa cuando es generalizada? Pues entonces pasamos a un grupo de procedimientos que les llamamos paliativos o de desconexión. O sea, ya no podemos ir a quitar esa parte de la corteza que está iniciando la crisis, pues por lo menos seccionamos la vía de propagación. El ejemplo clásico es la callosotomía. Es una excelente opción para las crisis atónicas, incluyendo el Lennox-Gastaut también, y en el cual ya las mejorías empezamos a hablar en otro sentido. Cuando yo lleno un paciente de primera vez con una lesión temporal y la tengo bien localizada, yo sé que tengo de un 60 a un 80% de ofrecerle una mejoría de un Engel tipo 1, o sea, liberarlo o que disminuya muchísimo las crisis. Pero cuando ya estoy hablando de callosotomía, yo ya no puedo hablarle al paciente de que va a tener una resolución completa.
Aquí cambia la oratoria y entonces se habla que puede tener una mejoría del 50% entre un 66 y un 79%. Mejoría, bajar la intensidad o la frecuencia de las crisis. Este es el tipo de cirugías de desconexión. Este es el clásico ejemplo de una callosotomía, esta es la vista en el microscopio, cómo vamos haciendo la sección, puede ser de los 2/3 anteriores o completa. Esto sobre todo se está enfocado al efecto de sección completa, de las complicaciones que puede haber una sección completa. A veces lo que hacemos es exclusivamente las 2/3 partes. El otro gran tipo de cirugía de desconexión que tenemos es la hemisferectomía. Tenemos este caso que ya les había mostrado de la hemimegaencefalia. Es un niño de apenas 6, 7 años, convulsiona, le haces un electro, se observa que todo el hemisferio derecho está alterado, tiene actividad en el electroencefalograma, le haces la resonancia, encuentras la megaencefalia. Este es el grupo de pacientes que se pueden beneficiar con una hemisferectomía, que es lo que vamos a ver a continuación. Como es este caso de un paciente, tenía 12 años, toda la vida convulsionando, había tenido este problema durante la gestación, con este infarto perinatal de todo lo que es el territorio de la arteria cerebral media, y entonces este paciente se somete a una hemisferectomía. Se intenta desconectar todo este hemisferio del contrario para que este que está convulsionando no esté afectando. Y entonces entramos y lo que encontramos en primer lugar es la pared del quiste porencefálico. Todo este infarto tiene este quiste, quitamos el quiste e inmediatamente tenemos esta visión espectacular de lo que es todo el sistema intraventricular y posteriormente procedemos a quitar el lóbulo y hacer toda la desconexión del cuerpo calloso y toda la parte interna y tálamo, que es lo que ustedes observan a continuación, y que el resultado final es este. Al nosotros desconectar todo este hemisferio que está alterado del contrario, la paciente en estos casos tiene un resultado espectacular, tienen un control total. El gran tema, las indicaciones para esta cirugía es: número 1, que tú documentes que hay una lesión importante del hemisferio; número 2, que lo encuentres en el electroencefalograma; pero número 3, que el paciente ya tenga una hemiparesia contralateral, ya que esta cirugía muy probablemente el paciente empeore esa hemiparesia y es lo que hay que hablar con los papás. Pero aquí entra en juego lo que les hablaba yo de la plasticidad. Estos niños les haces esta cirugía, salen con una plegia del hemicuerpo, pero poco a poco con la misma plasticidad van mejorando y cambias totalmente su calidad de vida. Queda un residual, pero los haces totalmente funcionales, porque de manera contraria están todo el tiempo convulsionando. Y esta es lo que les comentaba, las técnicas diferentes, ¿no? Se empezó con la anatómica, quitar todo el hemisferio, teníamos el gran problema de la hemosiderosis, ya posteriormente se fue evolucionando a hacer nada más la desconexión, como la peninsular, en la que buscas desconectar todas las vías de un hemisferio al otro lado del hemisferio, y finalmente lo que se está viendo es ya hacerlo por vía endoscópica, por medio del endoscopio y con una incisión pequeña, entrar y hacer toda la sección de todas las vías. También tenemos dentro de nuestro armamentario para estos pacientes el estimulador vagal, pero otra vez la tasa de éxito es baja, puede en un 50% que mejoren algo las crisis, y a veces cuando comparas eso contra el costo del equipo, uno se queda pensando si realmente tiene un beneficio el poner el estimulador. La ventaja es que es un procedimiento que no te metes intracraneal, lo colocas, buscas el hipogloso, colocas el vago, le colocas el estimulador de vago y le pones su marcapaso aquí y vas manejando los diferentes parámetros precisamente para ir mejorando las crisis. Los resultados muy cuestionables. Entonces, este es más o menos un panorama de todo el armamentario que tenemos para los pacientes de cirugía de epilepsia, y fue mi intención también hablar un poco de lo que es las particularidades del paciente pediátrico, porque muchos piensan que el niño no es candidato a una cirugía de epilepsia y al contrario, puede beneficiarse de manera impresionante con y ofrecer un adecuado desarrollo. ¿De dónde nace todo esto? ¿De dónde nace todo este trabajo? Obviamente nace de dos lugares. Uno, obviamente, el Instituto Nacional de Pediatría, pero el otro, el Centro Médico ABC. Y es que precisamente en el Centro Médico ABC iniciamos un programa
para pacientes vulnerables, en el cual el hospital, donantes y el grupo médico contribuyen de manera filantrópica a apoyar este grupo de pacientes vulnerables totalmente, que no les represente ningún costo y que con esto podamos llegar a ellos, tanto adultos como niños, y poderles ofrecerles una cirugía de epilepsia. Muchos de los casos que mostré es precisamente tanto del instituto como de este programa, que es el programa de cirugía de epilepsia ABC Nacho, y que precisamente en esta gráfica mi intención es mostrar cómo durante muchos años en el Centro Médico ABC teníamos 1 o 2 casos generalmente de privados de cirugía de epilepsia, pero a partir del 2018, que fue el año en que empezamos el programa, empezamos vean ustedes, a realizar cirugías en pacientes vulnerables y hemos ido poco a poco aumentando las cifras hasta tener actualmente entre privados y vulnerables un total de 80 pacientes en 3-4 años de inicio del programa y que tienen un resultado adecuado, un Engel, lo que les platicaba, un Engel, un total control o que tengan muy esporádicas, asociados hasta en un 83%. Finalmente, concluyendo, la intención de la plática fue mostrarles que, número 1, la cirugía de epilepsia es una opción para ese grupo de pacientes que no responden a medicamentos. Número 2, que los niños se pueden beneficiar mucho de este tipo de tratamiento y que tienen diferentes características que un adulto, obviamente, desde el tipo de daño que pueden tener, como las catastróficas, como el Stuger-Weber, como es la hemimegaencefalia, que se pueden beneficiar de una hemisferectomía, que no necesariamente tenemos que esperar mucho tiempo para que el niño tenga medicamentos para decir es refractario a tratamiento médico, que no tenemos que hacerlo de manera pronta para que precisamente estos pequeños tengan una mejor recuperación gracias a la plasticidad, que la cirugía de epilepsia se basa en localizar ese lugar donde empiezan las crisis y hacer la resección más completa de ella, y que cuando no podemos hacer eso, entonces nuestras opciones pueden ser como lo que vieron ustedes, la localización con un fase 2, como es la estereoelectroencefalografía, y que tenemos de más armamentario como puede ser la callosotomía o la estimulación del nervio vago. Entonces, todo el esfuerzo es en localizar a estos pacientes, localizar a estos pacientes, referirlos de manera temprana a un grupo, a una clínica, y que con esto podamos ofrecerles el tratamiento de la manera más rápido posible. Muchas gracias.